¿Qué tal, apreciadas y apreciados maestrantes? Estamos con ustedes para desarrollar la temática correspondiente a esta semana número 5 de trabajo y la cual corresponde a la temática de evaluación de sistemas educativos. Ya hemos abordado parte de esta circunstancia en cuanto a definición, por ejemplo, de evaluación misma, ¿sí? Vimos parte de una gestión educativa que de cierta medida también hay situación de injerencia en esta temática fundamental. Vimos también la cuestión de evaluación del personal educativo, una situación que está muy inmersa dentro de este gran engranaje de temáticas que estamos abordando. De manera muy puntual, en nuestro país pues tiene una gama de agendas pendientes y que estas causan una problemática importante. Esto es en cuanto a una construcción de una política educativa. Nuestro sistema educativo mexicano, el SEM, tiene que enfrentar deudas que aún se tiene con el Estado educador. En este sentido, podemos encontrar unas de estas deudas dentro de las principales, como es garantizar una educación para todos. A pesar de nuestros tiempos, seguimos con esta problemática que no podemos dar cobertura al 100% en ese sentido. Entonces es una deuda pendiente. De igual manera, pues nos hace falta una educación para una ciudadanía que sea democrática, que sea en el seno de una sociedad abierta, que no haya limitaciones específicas, que no haya encadenamientos. También necesitamos favorecer la profesionalización de los maestros. Necesitan un reconocimiento como actores centrales de este sistema, ¿no? Pero sin que sean netamente subordinados a una lógica específica, mucho menos a una política corporativa. Y finalmente, pues garantizar una asociación de manera sustantiva entre lo que pueda ser la educación para que a su vez se pueda brindar un sistema productivo. Estas son como que las tareas pendientes que se tiene en cuanto a la sociedad, en cuanto al Estado en sí, situaciones que no se han podido solventar a pesar de que estamos en estos tiempos. Y bueno, pues también tendremos que afrontar los desafíos que nos presenta la actualidad. ¿Sí? Estos desafíos, bueno, tenemos que afrontar este acceso a lo que son las nuevas tecnologías, hay que afrontarlo. Tendremos que trabajar sobre esas limitaciones indiscutiblemente. A su vez, el desarrollo de habilidades para que se puedan desempeñar ya sea en un tiempo determinado, en un espacio determinado, y que esto tenga una transformación derivado de una comunicación y esta netamente acelerada, ¿no? Es un reto que tenemos ahí de manera muy puntual en este sistema educativo. Además de esto, pues también tenemos que adecuarnos a los cambios que hemos estado experimentando de acuerdo a lo que es la globalización. ¿Sí? Tendremos que corresponder de igual manera, no nos podemos quedar atrás. También el reconocimiento de estas diferencias culturales en todas las instituciones. Es necesario puntualizar, trabajar y abordar todas estas diferencias. Y finalmente, pues necesitamos apostarle a una estrategia muy puntual que nos lleve a elevar una calidad en la educación. Estos son los retos que el sistema educativo necesita enfrentar para que podamos mejorar en este sentido. Bueno, ya abordamos de alguna manera qué es los desafíos que se puedan enfrentar, pero tendremos que definir netamente lo que es el sistema educativo. Y el sistema educativo no es otra cosa más que el conjunto ya sea de instituciones y de actores, ¿sí? Estos actores pueden ser de manera individual y pueden ser también en colectivo. Estas instituciones y estos actores, bueno, participan en lo que es la transmisión de saberes, de disposiciones, de toda la gama de información que es pública y es relevante.
¿sí? Entonces el sistema educativo prácticamente abarca todo, a todas las instituciones, a la parte gubernamental, a la parte escolarizada, a todos los involucrados. ¿Sí? Tenemos una idea que es pensar que los sistemas son un elemento de las estrategias políticas, ¿sí? Y en ese sentido, pues necesitan o tenemos una obligación de poder evaluarlos en función de estas prácticas por las cuales son promovidos, ¿sí? Y aunado, pues también aquellas que se intentan inhibir. Entonces, la evaluación no debe de ser únicamente a los alumnos, como se ha venido trabajando a lo largo de los años. Esta evaluación debe de ser a todo el sistema, porque las políticas son parte del sistema. ¿Quién realiza las políticas? Y si las políticas no están bien encaminadas, no estamos teniendo buenos resultados. Es importante que se lleve una evaluación completa, holística. ¿Ah? Los elementos que componen a todo este sistema no pueden quedar exentos. Deben de estar puestos todos los elementos, ya sea ideológicos, pedagógicos, políticos e incluso financieros. La parte económica tampoco puede quedar fuera de esta evaluación, porque entonces tampoco estamos funcionando en ese sentido. Y podemos encontrar muchos problemas que suceden realmente en las instituciones, que por ejemplo nos pueden dotar de un material de bancas, por ejemplo, que no necesitamos ese material. Entonces esa parte económica no está siendo funcional, porque no se está aplicando como debe de ser. Entonces no hay una coherencia muchas veces entre los parámetros que se están manejando con los objetivos que están propuestos y que se supone tendremos que alcanzar. Entonces, lo que se pretende es tener una capacidad de poder leer, de poder analizar aquellos valores, aquellos incentivos que nos presenta el propio sistema. Necesitamos abordar de manera estructural, no de manera parcial. ¿Cómo vamos a comprender entonces cómo se condicionan estas políticas educativas si no tenemos una evaluación estructural? Si solamente es parcial. No podemos hacer como cuando sucede un accidente aéreo, ¿no? La famosa caja negra. Vamos a investigar ahí en esa caja negra, pero a su vez no todos tienen acceso, solamente algunos. Y en ese sentido no podemos hacer en la evaluación del sistema educativo una paradoja de esto. Necesitamos saber, necesitamos conocer para que aquellos que tomen estas decisiones lo hagan de manera muy puntual, con información que sea verídica y sustancial. Y en ese sentido se puede entablar un cambio importante. Si hablamos de una situación macro, lo estamos llamando así, del sistema educativo, tiene varios componentes. Y estos componentes se les ha llamado subsistemas. Estos subsistemas tienen una capacidad de orientación, de dirección de dichas políticas emanadas de este gran sistema. El subsistema de currículum y prácticas tiene una particularidad y que prácticamente es netamente del ámbito educativo. Los demás subsistemas no parecieran exclusivos de este ámbito educativo, sino que pueden ser adoptados incluso por otro tipo de mecanismos, de medios. Es fundamental que pongamos atención a estos subsistemas y que también puedan ser evaluados en un aspecto general. ¿Sí? Dentro de estos subsistemas que hemos o se han abocado precisamente a conjuntar este sistema educativo, encontramos el subsistema de gobierno, el de recursos humanos, el de currículum y prácticas pedagógicas, el de financiamiento educativo, el de información y evaluación. Como les decía, prácticamente pareciera exclusivo de este ámbito educativo el de currículum y prácticas pedagógicas,
¿Por qué? Porque el de gobierno, recursos humanos, financiamiento, información e evaluación prácticamente se puede adecuarse a otros ámbitos. Y que de hecho es así, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar esta parte desde la parte educativa, que es la que más nos interesa a nosotros y que nos mueve en este sentido. Partiendo de este subsistema de gobierno, entendemos por este al conjunto de actores e instituciones que van a tomar las decisiones sobre la política educativa, ¿sí? Al conjunto de normas formales que regulan esas relaciones y atribuciones, las reglas incluso que son informales, pero que a final de cuentas actúan sobre este proceso de toma de decisiones. Como se pueden dar cuenta entonces, no solamente es la parte baja. Aquí estamos tomando en cuenta a la élite prácticamente de este sector, ¿sí? Son todos estos actores, todas estas instituciones que son los que toman las decisiones. ¿Qué proyecto educativo vamos a implementar en el país? Ese es el subsistema de gobierno. ¿Qué planes y programas vamos a implementar o vamos a copiar de otro país o a modificar? Ese es el subsistema de gobierno. Y este sistema educativo, bueno, encuentra disparidad en estas tradiciones históricas que ha tenido a lo largo del tiempo. Ha tenido conflictos fuertes, tensiones importantes, y que bueno, estas tensiones van marcando la pauta para determinados debates. Este debate va a trascender dentro de este propio sistema educativo. Y entre ellos tenemos el primero, que puede ser entre el modelo revolucionario de una organización institucional, ¿sí?, que está marcado muy puntual por un régimen de Estado-partido, y el otro, que es de corte republicano. En este sentido, bueno, pues hay varias superposiciones entre lo que es este partido y Estado y los sindicatos. Entonces son dos bandos, el Estado, el partido Estado y los sindicatos. Tienen un modelo de organización, sí, hay una gestión en estas políticas públicas, sí, pero ahí tenemos un choque fundamental. El Estado, ¿no?, la Secretaría de Educación Pública principalmente, y por otra parte el CENTE, ¿no?, lo que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación. También se suma a esta primera parte, a lo que es la SEP, tiene o cuenta con el apoyo lineal de las secretarías estatales y obviamente todas las áreas de gobierno que convergen. Hay un modelo de manera formal y que va creciendo sumamente en cuanto a normatividad, ¿sí? Se han hecho muchos intentos por establecer ciertos indicadores, ciertos estándares, ¿no? Se ha tratado de incorporar algunos incentivos, realizar por ahí algunos modelos que estén vinculados a una negociación, pero también hay que puntualizarlo, aquí en cortito, ¿sí? A ver, vamos a manejar esto, ¿qué te parece? Obviamente se tratan las dirigencias únicamente. La dirigencia del sindicato, ¿qué te parece? Mira, el sindicato dice, pues como que no es viable para la masa, pero pues mira, tengo un beneficio para ti, y se acuerda esa situación en corto. Y entonces hay una confusión por ahí de las responsabilidades, de los derechos que se tienen, ¿no? Sí se defienden los intereses de parte del sindicato, hay un acuerdo con el Estado. ¿Cómo es esta circunstancia, no? Por eso es importante también abordar este subsistema. Hay por ahí algunas condicionantes que son manejadas desde la Secretaría sobre el sistema. ¿Por qué? Porque si no estás de acuerdo, te puedo vetar. Estás fuera de mi sistema. Aunque no necesariamente tenga yo la razón como secretaría, aunque no sea lo más adecuado, pero si no estás conmigo, estás contra mí.
Y entonces entonces es el conflicto que generan estas políticas, ¿no? Necesitamos salir de esta forma tradicional de esta relación entre la parte central y la parte de sindicato para llevar a una mejora en la calidad, en la equidad y que esto pues mejore un trabajo muy puntual en cuanto a transparentar estos roles, estas responsabilidades. No podemos seguir en la misma circunstancia de el manejo de la caja negra, ¿no? Necesitamos esta inclusión de todos los actores en la discusión y sobre todo decisión de las políticas. Tenemos una segunda tensión, una segunda problemática y que esta se da entre lo que es el federalismo y la centralización en la ejecución de las políticas públicas. Esto tiene a lo largo de la historia una responsabilidad neta en los municipios de manera inicial, pero a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública, impulsada por José Vasconcelos, logra un proceso de federalización y en este sentido toda la subordinación de escuelas está a cargo de la SEP. ¿Sí? La Secretaría tiene el control completo. Pero para que nuestro sistema cumpla con mejoras tanto de calidad, de equidad y eficiencia, pues es necesario que haya una articulación, una relación estrecha entre lo que es la federación y los estados. ¿Para qué? Para que puedan poseer en gran medida las mismas atribuciones para poder definir determinadas políticas. Las entidades no participan en la elaboración de las políticas educativas, ¿sí? Y en este sentido, pues no asumen tampoco una responsabilidad plena. Necesitan articularse para llegar y lograr una sinergia que es necesaria en nuestro sistema educativo. Necesitan establecer de igual manera la gama de incentivos, premios y, ¿por qué no?, también castigos para que tengamos un mejor dinamismo, tengamos una relación que contribuya a unos logros de objetivos de nuestro sistema. ¿Sí? Y finalmente encontramos una tercera tensión y que esta se da entre una forma tradicional de un verticalismo de manera homogénea y lo que es una transición hacia un modelo de una situación horizontal, ¿no? En la que haya una mayor participación y haya una mayor presencia. Y la tradición que se hizo a lo largo de los años en que la autoridad y la norma eran un dispositivo fundamental del gobierno, está netamente en la construcción misma del propio sistema educativo, ¿no? El entender, por ejemplo, que el libro de texto sea único, que no haya una diferenciación de acuerdo al contexto, que el modelo de supervisión sea una cuestión netamente disciplinaria, que haya una cantidad o calidad de ciertas regulaciones que bajan netamente a las escuelas de manera directa. Esto ha tenido sus frutos de manera importante, ¿no? Muchos me van a decir, ¿por qué no hacer un libro de texto para cada entidad? Pues la política educativa nos marca que el 2 más 2 es lo mismo en el norte, en el centro y en el sur del país. Y en ese sentido, esa es la línea que nos marca una situación metodológica y conceptual en muchos de los casos, ¿sí? De igual forma, la supervisión en cuanto a ciertas disciplinas, en cuanto a la regulación que se da a las instituciones, es la misma y eso ha tomado frutos importantes y ha sido un éxito en nuestro país. Pero no todo está bien. Necesitan hacer una variación. El tamaño de la SEP es enorme, ¿sí? Hay muchos programas, mucha concentración de equipos técnicos, es un monstruo en ese sentido, ¿sí? Se convierte en el Ministerio de Educación más grande de la región,
y tiene muchas capacidades técnicas, institucionales y políticas. Eso es indiscutible. Ese es el fuerte de. Sin embargo, hay algunas dificultades, ¿no? Cuando queremos enfocarnos únicamente a lo que es la calidad, la equidad y la eficiencia, esto no está surtiendo los frutos que se requieren, que se desean en ese sentido. No es suficiente los programas muchas veces en cuanto a la puesta en práctica en las instituciones. Un ejemplo muy puntual puede ser el programa Escuelas de Calidad, ¿sí? ¿Tiene una idea muy buena? Sí. ¿Es parte de su política que pueda mejorar? Sí, también. Pero ya en el desarrollo del propio programa no dejan a las instituciones que trabajen por sí mismas. Es decir, para entrar a este programa tienes que cumplir con ciertos lineamientos. Ok, las escuelas los cumplen. Y este programa va a dotar de recursos económicos a las instituciones. Ok, pero aquí viene el candado, ¿sí? El freno. Este dinero que yo te doy lo vas a utilizar únicamente en esta gama de posibilidades que yo te estoy dando. Te voy a dar únicamente algunas opciones. No puede ser en lo que tú quieras. Yo te estoy encerrando. Entonces, esa es la parte que necesitamos mejorar. No podemos seguir con estas viejas tradiciones en este aspecto. Este modelo de organización fue eficiente, sí, para escolarizar, sí, para socializar, pero no para mejorar en cuanto a la calidad, no para mejorar en estas cuestiones equitativas y de eficiencia indiscutiblemente. Necesitamos un cambio de forma estructural, que haya nuevos mecanismos, nuevos incentivos, ¿sí? Y que sobre todo haya una distribución de responsabilidades muy puntual. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya una rendición de cuentas. Y en ese sentido, haya un acompañamiento en este proceso. ¿Sí? Necesitamos tener una orientación, ¿sí? No podemos ir a la deriva, tendremos que ir en una construcción de consensos, que todos los actores sean escuchados. De esa manera podremos mejorar en ese subsistema. Pasando al subsistema de recursos humanos, aquí involucra netamente a todos los actores implicados, ¿no? A ese reclutamiento, a esa formación inicial y no solamente inicial, también continua de todos estos docentes, ¿no? A la gestión incluso de las plazas, a cómo se establece esa relación laboral de los docentes con el Estado, prácticamente con la cuestión de las plazas, los sistemas de promoción, incentivos y obviamente las políticas salariales. Y en este sentido, este subsistema es netamente estratégico, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se pueden generar grandes transformaciones en este sistema y que nos pueda apuntar a una mejora de la calidad y la equidad en la oferta educativa. Aquí es donde entra también una comparación de los resultados que tenemos a nivel internacional, no solamente de los resultados específicamente, digamos, académicos, ¿sí? De resultados cuantitativos. Pues en lectura estamos en el último lugar, los últimos lugares, ¿no? En comparación de los mejores en el ranking. Pero no se analiza este punto. Por ejemplo, el salario que obtienen los docentes en nuestro país y el que tienen en ese país. El apoyo académico que tienen en aquellos países y el que tenemos en el nuestro. ¿Sí? La SEP, las secretarías estatales, pues van a tener un control limitado sobre este subsistema de recursos humanos. Incluso hace tiempo no sabían ni cuántos maestros había en el país, ¿no? ¿Cuántos maestros eran aviadores, por ejemplo? Hay una repercusión importante, ¿sí? Hay una confusión en la que no se sabe si quien tiene mayor control puede ser la Secretaría o si tiene también o sigue teniendo mucha injerencia el sindicato de maestros. ¿A quién le voy a hacer caso
en esa implementación de política o de mejoramiento de calidad. Una instancia me dice una cosa y la otra instancia no necesariamente me lleva por el mismo camino. La formación inicial corresponde netamente a la SEP, pero dice, pues yo me limito a una política netamente curricular. La gestión ya en lo que es en las escuelas normales. Ahí pareciera que ya entra mucho la cuestión sindical. Hoy en día ha desaparecido mucho a últimos tiempos esta circunstancia, pero por ejemplo el caso de las escuelas normales de corte rural, pues tienen una gobernabilidad prácticamente nula, ¿no? Sus políticas que siguen tal pareciera que son peculiares, no aplicando para el resto. Entonces eso es algo que se tiene que mejorar de manera muy puntual, ¿no? Necesitamos que haya una mejor relación entre este sistema de actualización de lo que fue carrera magisterial, de lo que fue la evaluación en el pasado sexenio y de lo que es en el actual. Necesitamos un mayor control de la calidad en cuanto a la oferta y a estos procesos de evaluación, indiscutiblemente. Este subsistema es prácticamente de los aspectos más débiles de nuestro sistema educativo. No hay una capacidad netamente de gobernar en la actualidad. No tenemos una dirección puntual. No se diga hoy en día con el último cambio de secretario de Educación, que tal pareciera que en estos primeros tiempos de mandato de esta nueva secretaría, pues no tenemos un rumbo específico como el que se estaba mostrando con el anterior, con el señor Esteban Moctezuma Barragán. Estamos a la deriva en este sentido. Necesitamos una estrategia de acuerdos que nos pueda mandar un análisis para poder implementar nuevas formas. ¿Sí? Eliminar esa confusión que se tiene y, bueno, llegar a un mejor punto. Continuamos con el subsistema de currículum y prácticas pedagógicas y que nos va a permitir analizar lo que son los mecanismos a través de los cuales nuestro sistema educativo va a tener esta actuación sobre ese proceso pedagógico al interior de cada uno de los planteles educativos, al interior de las aulas, que es precisamente donde se da el quehacer docente. A través de esta gama de dispositivos vamos a tener la particularidad de visualizar esta capacidad de nuestro sistema para que se pueda construir un contexto apropiado en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículum, los dispositivos de desarrollo, es una situación central en esta política educativa mexicana. La propia Secretaría, en cuanto a su creación, fue parte de esta plena política netamente para poder controlar de alguna manera las instituciones y las políticas, pero también, ¿por qué no?, para poder mejorar estas prácticas en las aulas. Tiene esta dualidad de circunstancias. Tenemos la presencia de un libro de texto único, además gratuito, en educación básica indiscutiblemente, que coadyuva de manera muy importante a tener una situación de equidad en muchos de los aspectos. Tenemos varios aspectos que nos dan que vamos progresando en este aspecto curricular, pero sí necesitamos también incorporar a más actores en dicho sistema. Necesitamos tener mayor firmeza en los intentos que se da en esta situación de ordenamiento, de una relación de las funciones y del respeto a la normatividad. Tenemos una gran productividad en cuanto al currículum, a materiales educativos, pero ¿cuál es el problema? Que no se están bajando de manera correcta a las instituciones. Les están llegando a las instituciones una lluvia de información
pero en esa lluvia de información no le estamos diciendo cómo la tiene que manejar. Y ese se ha convertido en un gran problema también. Ya las instituciones no saben qué hacer con tanta información. Entonces, no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Los sistemas de apoyo a las instituciones también requieren que sean rediseñados, ¿no? De acuerdo a esta mesoestructura, ¿no? Es decir, que estos niveles tanto de supervisión, de apoyo técnico y académico a las escuelas, pues sean una situación de que sean multiplicados, ¿no? Es fundamental que haya este acompañamiento a las instituciones, pero que realmente sea un verdadero apoyo, no solamente el decir, bueno, pues estoy aquí revisándote tu clase, revisando las instituciones, la aplicación del currículum, pero no estamos dando aporte en lo absoluto y eso no es suficiente, eso debe de cambiar. En nuestro país hay una gran tradición en cuanto a producción y a desarrollo curricular. Sin embargo, esta riqueza no está teniendo ese impacto para que se puedan alcanzar los objetivos. Eso es una situación problemática y que hay que corregir. Llegamos al subsistema de financiamiento y que, bueno, pues se refiere a todos estos mecanismos, los procedimientos de inversión educativa y que nos van a permitir una cantidad, un modo de los rubros en los que se va. De igual manera, bueno, pues se tienen que analizar las responsabilidades de los distintos actores y por ende, pues se puedan tomar decisiones en cuanto al gasto educativo, ¿no? A las reglas que se están manejando y que van a orientar precisamente el ejercicio de estas atribuciones. En nuestro país se está haciendo un gran esfuerzo fiscal, sin embargo, el promedio del gasto por estudiante es menor a la medida de los países integrantes de la OCDE. Más allá de esta demanda de recursos y de carencia de los mismos, la sociedad está haciendo un esfuerzo de manera significativa para que se pueda dar un mejoramiento en lo que es el sistema, al menos desde ese punto fiscal, ¿no? Exclusivamente. Ya la aplicación del recurso pues es completamente diferente, ¿no? Bueno, ¿cómo se compone la inversión? Un 65.5% es correspondiente al gasto federal, 16.2% al gasto estatal, el 0.1% al gasto municipal y el 22.2% al gasto privado, ¿no? Entonces, como netamente se puede ver, es una participación fundamental y principal del Corte Federal, ¿no? El 64% de ese gasto está destinado a lo que es la educación básica. Es prácticamente la mayoría, ¿no? Esta distribución, pues son de grandes esfuerzos, ¿sí? Y sin embargo, pues los servicios educativos, las plantillas docentes, pues son prácticamente derivadas de las transferencias de estos recursos que van del orden central a los estatales y de ahí, bueno, pues se pueda dar esta circunstancia del gasto público netamente. Hay una debilidad muy puntual en lo que es la federación y es que ésta asume prácticamente los mayores costos, ¿no? Y pues eso no puede ser posible en el sentido de que no haya participación de mayor medida de parte de las entidades. Las necesidades educativas son cada día más y en ese sentido también está creciendo una brecha también de en mayor medida en la cual la falta de estos recursos se pueda realizar de manera eficiente, ¿sí? El recurso no es repartido de manera eficiente en el sentido de que, bueno, esta asignación de corte federal está destinada a las entidades, sin embargo, hay entidades que han sido favorecidas y superan muchas veces el 3-1 a otras entidades, ¿no? Que no tienen esa misma posibilidad de destacar.
Entonces no es esa designación equitativa en ese aspecto. No tenemos un criterio que nos pueda determinar una claridad, una transparencia en esta distribución de los recursos. Y también una parte muy puntual, que prácticamente casi la totalidad de dichos recursos, ¿a qué se invierte? Prácticamente es el pago de los salarios de los docentes. No hay para otra circunstancia. Tenemos una desarticulación muy puntual en este sentido. La inversión que se llega a hacer independientemente de los salarios, pues tampoco está siendo eficiente, porque muchas veces se toma una gran partida para la situación de equipamiento de las escuelas, pero ¿de qué manera las están equipando? Ya lo tocaba hace un momento. Están dotando nuevamente de bancas a una institución que no necesita bancas, que necesita un aula, por ejemplo. Bancas tienen, pero aulas no tienen. Entonces no estamos siendo eficientes en ese manejo de recursos. Estamos dotando de computadores a unas escuelas que no tienen luz. No hay una planeación, no hay un diagnóstico. Por ende, pues no hay una eficacia en esa distribución de recursos. Y eso es algo que se debe de tomar en cuenta. Llegamos así a lo que es el subsistema de información y evaluación. Y este subsistema pues también analiza la gama de responsabilidades de los actores en cuanto a esta toma de decisiones y que nos van a permitir una mejor orientación. Este subsistema involucra lo que es la consideración de los actores asociados a esta producción, a este análisis y a este uso de la información. En la década de los 90 en nuestro país se llevaba a cabo una reforma de lo que es la educación básica, buscando un mejoramiento en lo que es la calidad de la educación. En ese sentido, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha diversos dispositivos para poder evaluar esta calidad, ¿no? Y que se pudieran auditar estos espacios y poder mejorar, ¿no? Se buscaba una circunstancia para buscar una responsabilidad en la evaluación educativa, luego entonces se crea la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de la Educación Pública. Pues prácticamente en el año 2002 fue la única responsable en ese ámbito de la cuestión educativa. En ese mismo año se crea ya lo que es el INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y que bueno, sigue siendo un órgano gubernamental ya semiautónomo, tiene mayor participación de otros órganos directivos, pero a final de cuentas sigue siendo controlado por el Estado. Otro órgano de evaluación es el Ceneval, aunque no netamente efectúe evaluaciones en educación básica, esto ya va de otro nivel educativo, ¿no? El Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior. Y bueno, este organismo desarrolla evaluaciones para que a través de ellas se puedan aplicar exámenes, por ejemplo, como el Exani, que evalúa habilidades, competencias necesarias para lo que es el ingreso a la educación, tanto media como superior. Obviamente también se pueda dar una verificación de conocimientos y que de manera muy puntual pueda dar un grado incluso de corte superior. Bueno, hay múltiples instrumentos, múltiples situaciones de evaluación que pues se puede mostrar un interés de manera creciente en términos generales por la sociedad, ¿sí? O al menos por las partes que están interesadas en esta temática. Pero tenemos nuevamente una dificultad. Seguimos teniendo esta desarticulación en este subsistema porque pues no estamos logrando que esta evaluación
tenga cambios sustanciales, ¿no? No hay una política que pueda integrar esta promoción derivado del uso de la información, ¿no? No hay una sistematización de estos resultados. No hay una atención a las demandas para que se puedan tomar las decisiones correctas. Nuestro sistema educativo cuenta con muchos datos, muchos datos, pero sin embargo no sabe qué hacer con estos. No hay una decisión correcta. No se toman políticas para poder mejorar. Entonces la posibilidad de tomar decisiones pues está limitado porque no tenemos ningún cambio. No tenemos una situación que nos lleve a la mejora. De este modo, pues prácticamente es muy difícil que pueda haber una situación racional en estos procesos de planificación, de poder integrar políticas y obviamente tener un impacto en las mismas. No podemos manejarlo. Tal pareciera que la información está ahí, pero únicamente para estar, para decir, aquí encuentran la información, pero no nos está sirviendo absolutamente de nada. Los encargados de tomar estas decisiones no lo están haciendo de manera puntual. Requerimos realizar una planeación estratégica para que no solamente conlleve el análisis de dicha información, sino para tomar las decisiones adecuadas y tengamos una mejora de nuestro sistema educativo.